Vamos a nuestra clase el día de hoy en este Shabbat. Vamos a interrumpir un poquito nuestra serie temas de Torah, del estudio de la Torah, puesto que hay una noticia que ustedes ya saben. En los pasados días, hace un par de días, hubo una noticia por ahí, ¿verdad?, de el mandatario estadounidense, que obviamente pues nada más fue una expresión de algo que pues es ahora sí que como dicen por ahí, inesperado totalmente, después de varias décadas en torno al asunto del conflicto árabe-israelí y palestino-israelí y árabe y judío o musulmán y judío respecto a la ciudad de Jerusalén. Voy a poner aquí, vamos a poner aquí una imagen que tengo, ¿verdad?, de estos dos personajes, estos dos personajes muy conocidos por todos, el mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Bueno, quiero aprovechar en estos días que ocurrió esto, ¿verdad? Y que pues han llegado algunos comentarios, algunas preguntas, algunos hermanos que tienen la inquietud, ¿verdad?, de saber qué significa esto, cómo repercute, qué tiene que ver con la profecía, qué tiene que ver con estos tiempos, qué está pasando, qué es lo que puede venir, qué señal es esto, etcétera, etcétera. Porque ya evidentemente la cristiandad, sobre todo prosionista, dispensacionalista, y toda la mesiandad, todos los movimientos mesiánicos y efraimitas empezaron a lanzar, ¿verdad?, gritos de júbilo y un montón de, ¿verdad?, cosas de estas, porque pareciera como que si ya lo que dijo el mandatario estadounidense ya fuese lo que va a dar finalmente la pauta a lo que tanto ellos anhelan, ¿sí?, que es pues lo que ellos creen que es que finalmente los pasos para el famoso milenio, ¿no?, la construcción, el tratado de paz, la construcción del famoso tercer templo y los sacrificios y todo lo demás, y todo lo que es el dispensacionalismo, que venga la abominación desoladora y el anticristo, y bueno, todas estas cosas de las cuales ustedes no son ignorantes, y más los que pasaron en el cristianismo, ¿verdad?, que conocieron el dispensacionalismo y todas estas cosas que se han hablado. Pero bueno, quiero que obviamente pues dar mi opinión en base a lo que hemos estudiado ya antes y lo que seguimos estudiando y lo que seguimos sosteniendo, ¿sí? El asunto de Israel, y hay muchas cosas que decir. Evidentemente pues hay cosas que también todos sabemos respecto a la política, a la geopolítica, al sionismo. Hemos hablado bastante de esto, hemos hablado, ¿verdad?, desde el rabino Kalischer en el siglo XIX y compañía, y todos los precursores de esta idea después de que Shabbatai Zvi hizo desastres en el judaísmo en el siglo XVII. Vienen algunos ajustes, viene la emancipación judía, el movimiento reformista, la opción nacionalista, y hasta que finalmente viene esta figura llamada Theodor Herzl, ¿sí?, un pues judío de la Haskalah, es decir, un judío iluminista, ¿verdad?, de laico totalmente, anti-Torah, anti-todo, pero comienza un proceso en la profecía muy interesante, ¿verdad? Ahorita voy a recordar un poquito lo que hemos estudiado antes rápidamente,
y para ir finalmente a este punto, ¿sí? Hay textos bíblicos, por supuesto, que vamos a usar. Ajá. Y voy a poner un video por ahí que anda en internet, evidentemente, ¿verdad?, de el primer ministro israelí, que con un tono y una retórica estrujante totalmente, porque parece que no quiere perder ninguna oportunidad, como pareciera como si fuera la última oportunidad, sacarle todo el provecho a lo que dijo Donald Trump, que obviamente a nivel naciones, aunque pesa mucho, no significa que esto sea, sí, porque evidentemente pues eso tienen que llevarlo a la ONU, tienen que llevarlo a votación, tienen que llevarlo a la asamblea, al voto y todas estas cosas, pero ahí es donde Netanyahu pues ha aprovechado para decir, miren, pues ya el mandatario de la nación más poderosa del mundo ya lo ha dicho, así que todas las naciones únanse. Bueno, un discurso de unos cuantos minutos, hasta ecuménico, profano, mentiroso, antibíblico, farisaico, bueno, pagano. Y lo voy a poner aquí para que lo veamos o lo vean lo que no los han visto, pero así de veras en un par de minutos dice cualquier cantidad, ¿verdad?, de frivolidades, de veras. Se posiciona el tipo, ¿verdad?, como casi como, ¿verdad?, como profeta, como un hombre de la profecía y pues queriendo decir que ya llegó el tiempo y que entonces ahora sí va a venir la paz. Entonces, bueno, vamos a hablar unas pocas cosas. ¿Qué es lo que ha salido de la boca del mandatario estadounidense desde, por supuesto, ¿verdad?, desde Estados Unidos? Pues una frase, una expresión que él la dijo también cuando estaba postulándose, cuando todavía no era candidato, cuando todavía no era presidente, cuando era candidato, que iba a trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén o a Jerusalén, ¿verdad? Y adicional a esto, pues en su última frase célebre, pues ha reconocido, dice él, ha reconocido a Jerusalén como la capital de la nación israelí, de la nación israelí. Bueno, para nosotros esto es muy sencillo. De hecho tenemos una clase que dimos hace un par de años, 2 o 3 años, que se llama La señal de la higuera. Para nosotros no es nada complicado, para nosotros no es una cosa novedosa, ni es algo que no estaba dentro de esta profecía. Ya Yeshua lo dijo muy claramente cuando habló de Meloj Hagoim, ¿verdad?, de la multitud de las naciones, cuando habló del tiempo que se le iba a acabar a Jerusalén y al liderazgo, puesto que esa higuera había quedado estéril, sin fruto, y cayó bajo maldición. Dijo que iba a venir el tiempo de las naciones, iban a pisotear a Jerusalén, y Jerusalén ha sido pisoteada desde que llegaron los romanos y la sitiaron en el año 70, que finalmente fue la fecha final para Israel y para la judeidad. Pues esta quedó bajo dominio de los paganos. Primero los romanos, ya saben, luego vinieron los árabes y etcétera. Vinieron una serie, ¿verdad?, de luchas y de guerras y pisoteada y pisoteada y pisoteada y hasta el día de hoy. Y bueno, ahí está poniendo Luis Rivera, gracias. Los que escuchen la grabación pueden ir tanto a la página Cielos Nuevos y tierranueva.org en estudios generales, grabaciones en audio, y ahí podrán encontrar en los temas la señal de la higuera. O los que están por aquí y no lo han visto, ahí está Luis Rivera poniendo en YouTube el enlace para que lo puedan ver después. ¿Cuál señal de la higuera? Pues una señal muy evidente. Es muy evidente lo que pasa en la tierra, las calamidades, todos los desastres que están ocurriendo, ¿verdad? Los climas extremosos, mortandad, bueno, cualquier cantidad de cosas
fenómenos naturales, ¿verdad? La climatología espacial, la climatología también terrestre, todos los fenómenos meteorológicos y añadido a esto la actividad volcánica que sigue en aumento, etcétera, etcétera, etcétera. La condición de la humanidad, por supuesto, el asunto, ¿verdad?, de los transgéneros. Por ahí me decía Hofstadter que vio por ahí, yo no había visto esto, no sé si alguien sabe, que finalmente la comunidad degenerada ya finalmente postuló el género X. El género X, porque definitivamente como pueden hacer cualquier cantidad de listas de degeneres, dicen pues mejor el género X, así para que el que quepa, el que no quepa, los que ya hay, que se meta el género que quiera. Así que el género X, para que viva como que ya, que se le dé la gana, que haga lo que quiera, pues, que sea como quiera. Imagínense nada más. Entonces, como los días de Noé, como los días de Noah, Yeshua fue muy claro cuando habló del tiempo profético prolongado, porque una cosa, como lo hemos estudiado antes claramente y a detalle, una cosa es lo que se menciona. Por favor, ayúdenme con el chat, ya, por favor dejen de estar ahí, vamos a poner a la clase, porque yo sé que a muchos les gusta la socialización, ¿verdad? Y se están ahí presentando, que pásame tu número, que no sé qué, que nos vemos, ¿verdad? En todas esas cosas, por favor, no es para eso el chat, menos ahora. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, ya hasta me distraje, ¿qué estaba diciendo? Ahí está, bueno, ya me acordó Henry Hofstadter que él me dijo de la noticia esta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Miren, eso es importante. Si hay gente que no tiene interés en esta clase, por favor, puede hacer lo que quiera fuera de el chat, pero por favor, yo creo que eso es muy importante, ¿sí? Bueno, del género X, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero hablar de lo que hemos hablado antes, y ya que varios me llegan a preguntar y me llegan a mencionar esto que pasó recientemente y el video que publicó pues la embajada israelí pues ahora sí que a todas las naciones, es muy importante. Esto del género X, no nos queda duda de que definitivamente la moral, ¿verdad?, es X, ¿verdad? En el mundo la moral es X. Ya la degeneración X significa que definitivamente cada uno haga lo que bien le parece, que cada uno haga con su sexo lo que quiera, desorden por completo, ¿sí? Y además de lo que está pasando en el mundo, las catástrofes, los volcanes, las señales en los cielos, las señales, ¿verdad?, en todos lados, los climas, etcétera, etcétera, no puede quedar por un lado esta señal evidente que es la higuera. La higuera, ¿sí? Y para eso yo quiero comenzar con esto específicamente, ¿verdad? Cuando Yeshua dice, mirad, dice, cuando la higuera reverdece, sabed que el verano está cerca, ¿sí? Que el verano está cerca. Con eso vamos a terminar también, pero por ahora lo quiero mencionar. ¿Por qué? Porque eso es importante. El hecho de que, pues bueno, el mandatario de lo que todavía se presupone ser la nación más poderosa del mundo, que haya mencionado a Jerusalén como capital de la nación israelí, cosa que por supuesto en los tratados, ¿verdad?, anteriores, tanto en el 67 como también en aquella época de la independencia, ¿verdad?, de los judíos, supuestamente de la nación israelí, y los terrenos y todo, ¿verdad?, lo que se decidió en la ONU de que habitaran dos naciones ahí y que ni uno tomara como capital Jerusalén.
Este hombre, pues obviamente viene a mover, por supuesto, y sobre todo, los asientos, ¿verdad? Y a mover el piso, pues, de todo el mundo árabe, de casi 2.000 millones de musulmanes, no solamente los árabes, sino otros pueblos, otras naciones que se han añadido también a la religión musulmana, porque eso tiene que ver con la religión musulmana, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Hay dos cosas que significan que esto finalmente pare en la ONU, en la famosa Organización de las Naciones Unidas, que sea votado y que sea aceptado. ¿Qué significa para la profecía y para el mundo estas dos cosas? Bueno, número uno, como lo puse ahí en la imagen y como lo estuvimos promoviendo a través de Facebook, número uno, ¿verdad? Lo que significa primeramente es nada más y nada menos que pues la cereza del pastel, ¿verdad? Por ahí, como lo mencionamos hace rato con Antonio García, la cereza del pastel en el sentido del gran engaño. El gran engaño finalmente del sionismo, del asunto del retorno, del asunto de la judeidad, que del pueblo de Dios, que no sé qué, que la nación bendita, que les va a hacer volver, que van a tomar la tierra, que van a hacer el templo, que los sacrificios, que el reino milenial, que ya van a traer el Mesías, que ellos son el Mesías, y que todas estas cosas, finalmente la profecía que dijo Yeshua respecto a la higuera, ¿qué es la higuera? Bueno, es el liderazgo judío que siempre ha estado entremezclado y metido, antibíblico, anti-Yeshua, anti-Torah, anti-Moisés, anti-todo, solamente con intereses geopolíticos, ¿verdad? Y lo que significa primero, número uno, es de que esa higuera finalmente vendría ya a establecerse como tal. Yeshua dijo que la generación que viera la higuera reverdecer, es decir, y quiero que vayamos a las palabras de Yeshua primeramente en Mateo. Déjenme abrir el eSword. Vamos a abrir el eSword, ahí está. Y también para que se pueda ver, ahí está, para que se pueda ver en Facebook. Vamos rápidamente a el texto que todos conocemos de la maldición de la higuera estéril. Sí, porque ¿quién es la higuera? Miren, por eso esta clase es importante. Muchos de nosotros ya hemos estudiado esto, muchos ya les queda muy claro, muchos saben ya, ¿verdad?, de las series que hemos visto ya hace años, las clases especiales, el asunto del sionismo, la historia, una clase especial donde fuimos trazando cada etapa, cada rabino, cada sionista y todo eso de la judeidad moderna y todo. Pero es muy importante esto, especialmente los que van a escuchar por primera vez, los que han preguntado, los que están todavía un poco dispensacionalizados, que creen que la higuera es el pueblo de Israel en general del primer siglo y antes del primer siglo. Y aquí hay un problema muy grande y muy grave, ¿sí? Porque la higuera nunca ha representado a todo el pueblo de Israel, menos a los verdaderos israelitas. Una cosa es ser israelí y otra cosa es ser israelita, ¿sí? Entonces, tenemos que retomar esto. La teología que dice que la higuera es Israel en su conjunto general, las tribus y todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, es una teología del dispensacionalismo exclusiva, porque ni siquiera el judaísmo dice que la higuera es todo Israel, ¿verdad? Tanto en la Biblia como del Antiguo, como en el Nuevo, como le llaman, Israel está representada como
el viñedo, la viña, ¿sí? Un viñedo. De hecho, Yeshua, cuando habla en la parábola de los labradores malvados, dice, he aquí, dice que un hombre plantó una viña, dice, y la arrendó a labradores, a el liderazgo, a los líderes en general, a el fariseísmo, a los fariseos, que originalmente los perushim pues eran levitas, después añadieron de otras tribus, pero todo ese liderazgo finalmente viene a ser la higuera. De hecho, también en la parábola dice que plantó en medio una higuera, ¿sí? Es decir, tenemos que retomar lo que realmente dice la Biblia. Eso es muy importante para todos aquellos que empiezan a preguntar, porque lo primero que creen, y cuando ven esto, y la capital de Jerusalén, y todo lo demás, y no hilan, número uno, que es la vid, que es la higuera, o quiénes son la higuera, no hilan la Jerusalén terrenal, no hilan la Jerusalén celestial, ¿sí? No hilan el gran engaño en los últimos tiempos, no hilan que Satanás iba a ser desatado para engañar a todas las naciones, y no hilan la falsa profecía desde el judaísmo, ¿verdad? Que están retomando las profecías del Tanaj que se cumplieron en la época del retorno. No hilan nada de esto porque están afectados por el dispensacionalismo, y necesitamos quitar primero el dispensacionalismo, ¿sí? Lo importante primero es quitar el dispensacionalismo para poder entender la profecía. Cuando hablamos de la señal de la higuera, estamos hablando de que fue el liderazgo, y Yeshua lo dice muy claramente en la parábola de los labradores malvados, en donde dice que el padre plantó una viña y la dejó arrendada a labradores, son los líderes, y dice que en el tiempo empezó a enviar obreros para pedir cuentas a los labradores, esos son los profetas, y dice que los mataban a uno, los mataban a los otros, los perseguían, etcétera, etcétera, hasta que dice el padre de familia o el dueño, dice, bueno, voy a enviar a mi hijo a ver si a este sí le hacen caso. Y dice que cuando llegó con los labradores dijeron, he aquí el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la heredad. ¿Y qué es lo que sucede? Dice Yeshua, ¿verdad? Les muestra incluso, ¿verdad?, lo que les iba a pasar a ellos. Dice en la parábola que finalmente Yeshua les revela que por ser rebeldes y no escuchar ni a los profetas ni al mismo hijo, sino desecharlo, dice que los iba a castigar y los iba a cortar y dice que iba a destruir su ciudad, hablando de Jerusalén, ¿sí? Iba a destruir su ciudad y finalmente les iba a quitar el trabajo, y dice Yeshua que se los iba a dar a gente que sí dé buen fruto. Estamos hablando aquí ya de los apóstoles, de los discípulos de Yeshua del primer siglo. Entonces tenemos que entender esto, número uno, porque eso está conectado con lo que posiblemente en los futuros meses vamos a estar viendo. La propuesta de la Jerusalén terrenal como capital del Estado israelí, que no es otra cosa que toda la rebeldía de todos estos siglos, ¿sí? Expuesta en todo el sionismo judío-sionista, ¿verdad?, de la Haskalah. Acuérdense que algo muy importante aquí es que finalmente esto toma ya un sentido bien político, bien terrenal y evidentemente orquestado por Satanás. Cosa que por supuesto el Eterno lo permite, porque él dice también que era parte del engaño en los últimos tiempos. Entonces, quiero que vayamos, número uno, Mateo 21:18. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad, y esto fue porque ya había ido a Jerusalén, ¿verdad? Ya había ido a la purificación del templo, ya había lidiado contra el asunto de los mercaderes del templo y todo esto, y dice que después regresa y dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente,
Y le dijo, ¿qué le dijo? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, sus discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si en este monte dijereis, quítate, vean, y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Ya saben que el cristianismo se agarra aquí para empezar con oraciones poderosas y que declaraciones y que un montón de cosas. No tiene nada que ver con la declaración positiva, no tiene nada que ver con el secreto, no tiene nada que ver con el rango número 5 de la escuela de misterios del ojo de Horus, de la declaración y del poder de la mente. No tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con la misma higuera. Está hablando aquí en parábola, está hablando en figuras. Número 1, está viendo una higuera que representa el liderazgo. Acuérdense también que hemos mencionado antes que la higuera las hojas de higuera son las que se pone Adán y Java cuando pecan y se cubren. Esa cobertura no sirve, es una pantalla, es algo que es hipócrita, que va en contra del Creador. El Creador da órdenes diferentes para que se cubran. Entonces la higuera y desde el principio hasta que se le asocia a Israel, siempre tiene que ver con rebeldía. Siempre tiene que ver con hacer cada quien lo que bien le parece, siempre tiene que ver con ir en contra del Creador, siempre tiene que ver con no escuchar a los profetas, tiene que ver con no escuchar la Torá, tiene que ver con no escuchar al Mesías. Entonces, número 1, la higuera tiene que ver con los mismos labradores, el liderazgo, pues. Esa judeidad nacionalista en el primer siglo era un nacionalismo recalcitrante. Cualquier efecto, cualquier seña, cualquier movimiento en el primer siglo a esta judeidad nacionalista, cualquier movimiento que afectara el status quo del judaísmo nacionalista del primer siglo, los fariseos y los saduceos lo destruían inmediatamente. Por eso Yeshua fue finalmente llevado a ser vetado, pues, ¿verdad?, por los fariseos, porque ellos creían que la enseñanza del Mesías iba a traer consigo pues la destrucción finalmente de todo por manos de los romanos. Ellos querían conservar el status quo de lo que era el judaísmo en el primer siglo. Obviamente, pues era una cosa ecuménica, era una cosa entregada a Roma, las autoridades estaban bajo Roma, era algo de corrupción con política, con geopolítica, con intereses, con dinero, con todo eso, y por eso se expresa así como higuera. Yeshua lo que está diciendo es de que vino, como dice la parábola, el Hijo, a ver la obra que había plantado, la viña que había plantado el Padre, se acercó a los labradores, al liderazgo, y no encontró ningún fruto. Dice que tuvo hambre, es decir, este sentido quiere decir, tengo anhelo de cosechar un fruto en este liderazgo, y dice que no halló nada. No halló nada, solamente hojas. Fíjense nada más. Y entonces dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Fíjense cómo dice, nunca jamás. No dice, vas a ser seca por un tiempo y ya luego vas a dar fruto. Dice, nunca jamás nacerá fruto de ti. Y luego la higuera se secó. Los discípulos obviamente veían el árbol. Los discípulos veían el árbol. Y decían, ¿cómo pasó esto, verdad? ¿Cómo es posible? Y cuando Yeshua les dice que no solamente la higuera, es decir, el liderazgo, sino el monte está hablando de Jerusalén, el monte de Jerusalén, el lugar donde estaba la ciudad, lo que representa es el monte de Jerusalén. De hecho es un lugar de 4 pequeños montes. Dice, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, es decir, lo que es la Jerusalén terrenal, lanzada a las naciones, el mar las aguas representan las naciones, las aguas representan los pueblos.
dice eso será hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el Mesías les dicta sentencia y les dice que se iba a acabar, iban a venir las naciones y se los iban a llevar hacia afuera. La Jerusalén terrenal se iba a acabar, el liderazgo se iba a acabar, iban a ser lanzados, iban a ser llevados a las naciones. Lo vamos a ver más adelante en Lucas 21, en donde dice serán llevados por los gentiles y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, todo el tiempo de los gentiles. ¿Sí? Entonces, es muy importante, número uno, entender que cuando se habla de la higuera, se está hablando de este liderazgo, ¿verdad? Que trae arrastrando esta responsabilidad supuestamente de la judeidad y siempre ha estado supuestamente queriendo obedecer, pero en realidad siempre está yendo en contra. Y se ha convertido, finalmente, dice Apocalipsis, en la sinagoga de Satanás. La sinagoga, el templo, la habitación, pues, los del temple, y eso es muy importante, también hemos hablado de esto antes, porque la gran masonería y la masonería en toda la tierra, en todos los países y todo esto, simplemente son peones de los del temple, y los del temple ya hemos hablado también, el Illuminati y todas esas cosas que sí existen, las logias estas, pero eso son justamente, por eso dice sinagoga de Satanás. Fíjense nada más, habitación, casa, lugar de Satanás. Esos son los del templo, son los más poderosos. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, Donald Trump no es otra cosa que un títere. También es descendiente de un judío alemán que se cambió el apellido, pero actualmente es una especie de títere en donde el caballo de Troya finalmente no es otro que su yerno, ¿verdad? Jared Kushner, que es un brazo del sionismo y está metiéndose ahí, y obviamente pues ya saben todo esto, y toda la cristiandad, por supuesto, los consejeros de Donald Trump, todos son cristianos, todos son dispensacionalizados, y todos van para el mismo propósito, y el engaño pues está llegando en su momento clave. Por eso les digo, importante es que cuando se menciona de este hombre, esta propuesta y con esta, obviamente, porque el tipo pues no es otra cosa que un ¿cómo se llama? Es un empresario, es un tipo que se dedica pues a los, ¿verdad? A los negocios, se dedica con sus colegas a los ¿cómo se llaman? Los lugares estos, se me fue el nombre, como allá en Las Vegas, estos de juegos de, ¿cómo se llaman? Juegos de azar y de apuestas y todo eso, a los casinos, gracias, pero ese tipo es de dinero, de empresas, de negocio, todo eso, y obviamente pues lo jalan, lo van acomodando, lo van metiendo, porque ¿cómo se llama? Los Clinton y Obama y todos esos se fueron por otros intereses, y entonces el sionismo ya no estaba recibiendo lo que querían, y entonces tienen que mover las piezas, y obviamente meten el caballo de Troya, ¿verdad? Que es Jared Kushner, y entonces viene todo esto, y aunque sea lo que sea este individuo, estando por supuesto en el trono oval, todo lo que salga de ahí, pues es importante, no solamente para el mundo, sino también pues para los israelíes. El sionismo, finalmente el sionismo. Entonces, número uno es parte de la señal. Las personas que me han preguntado, los hermanos que me han preguntado, ¿verdad? ¿Qué opino? ¿Qué es lo que estoy viendo por acá? Lo que ya hemos estudiado antes. No es otra cosa que la conformación final de lo que es la higuera en esta generación. ¿Cuándo comenzó este asunto de la higuera? Y eso es muy importante. Sí, porque el judaísmo siempre ha trabajado desde las naciones. Ojo con lo que estoy diciendo, y escúchenme bien, porque lo hemos hablado antes y quiero que quede bien claro, porque aquí estamos hablando de mucha historia. Yo sé que a algunos no les gusta la historia y no quieren indagar, no leen, pero hemos dado muchas clases con mucha historia de toda la judeidad,
y todo el tiempo se habían movido desde fuera de Jerusalén, desde el momento en el año 70 que quedan sin templo, que quedan sin liderazgo, que quedan sin levitas, que casi son exterminados, y tienen que salir, aunque van a Yavne o a Jamnia, pero finalmente son expulsados en la época de Adriano. Ojo con esto, importante. Tienen que salir finalmente y van a Sura y Pumbedita, antes Babilonia, y van a hacer sus escuelas allá. Lo que vemos aquí es lo que dijo Yeshua: este monte, primero la higuera se seca y queda sin fruto, nunca jamás nacerá fruto de ti. Lo que vemos ahora y todo esto que la cristiandad llama profecía, y que ahora sí el templo y todo eso, y que ahora van a regresar, y un montón de expositores hablando, ya saben, con la verdad, con la judiolatría, que los judíos, que el hermano mayor, que el Judá, y que no sé qué, y que va a regresar, y que ahora sí, y que aunque anden todos despilfarrados y todos, verdad, en cualquier cantidad de pecados, que tienen que regresar, iniquidad, y que va a ser perdonada, y que el templo, y que no sé cuánto, todo eso es puro montaje. Porque Yeshua dijo que de la higuera nunca jamás iba a nacer, y nunca jamás iba a nacer fruto, dice ahí. Pero sí dijo Yeshua, y lo vamos a ver más adelante, que una vez que quedara seca y pasara todo el tiempo de las naciones, Meloha Goim, todo el tiempo de las familias de la tierra, para la oportunidad que regresen, y hasta que se acabe, dice, entonces volverá a resurgir la higuera. Este liderazgo. Y fíjense lo que dijo Yeshua: cuando vean que la higuera reverdece y brotan sus hojas, dice, sabed que el tiempo ha llegado. El tiempo está llegando desde hace casi 70 años. Por cierto, cuando empiezan a regresar este monte, la Jerusalén terrenal, y empiezan a vislumbrar de nuevo la ciudad santa, le llaman, no la poseen. Ojo con esto. Empiezan las aliyot desde el siglo XX, mediados del siglo XX, es decir, el siglo pasado, ¿sí? Incluso un poco antes, finales del siglo XVIII, después de Herzl. Muy importante esto. Esa Jerusalén terrenal había sido expulsada, porque hay dos Jerusalén, la terrenal y la celestial. Nosotros pertenecemos a la de arriba, a la Jerusalén de arriba, a la celestial, ¿sí? A la de millares de ángeles, a la de los profetas, a la de Skedoshim. Nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba, nada tenemos que ver con la de abajo. De esta manera, la de abajo fue la que Yeshua dijo: también este monte será lanzado a las aguas, es decir, a las naciones. Pero vean lo que pasó casi ya hace un siglo, que empiezan a hacer aliyot. ¿Se acuerdan que hablamos de la aliyá maldita? Y ya saben todo el asunto de los palestinos y todo eso, y los verdaderos judíos que fueron conversos y que hoy día parecen que son árabes, pero siempre han sido judíos. Pero el punto aquí es que comienza a partir del siglo pasado las aliyot, y empiezan a subir de regreso a lo que le llaman ellos Eretz Israel, por supuesto, históricamente y bíblicamente lo mencionan así, usurpando, por supuesto, tiempo y profecía. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empiezan a declarar esto a la cristiandad como que el pueblo judío está regresando, el pueblo de Israel está regresando. Y no es cierto. Es ese monte que fue lanzado, y que ya ha llegado el tiempo profético en donde dijo Yeshua que otra vez la higuera iba a reverdecer. Pero ojo con esto, porque regresan, y aún con todos los tratados y aún con todo lo que el lobby judío hizo con el gobierno de Inglaterra a raíz de que entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial para finalmente ayudar a Inglaterra y los aliados, y una vez que conquistan esa región de los otomanos y le ceden los territorios a los Rothschild, porque ellos pagaron 70% del territorio, lo pagaron ellos. Los Rothschild son el barón de Rothschild es el benefactor de los sionistas, judíos sionistas. Todo esto está montado, todo esto está. Ellos mismos dijeron que iban a hacer cumplir las profecías, iban a hacer traer al Mesías. Finalmente negaron al Mesías, y ellos dicen que son el Mesías. Entonces empiezan a hacer aliyot y empiezan a ascender, pero
qué pasa entre las naciones, qué pasa entre los pueblos y entre los habitantes, por supuesto, de lo que fue Filistín, lo que Adriano II llamó Aelia Capitolina, que era Jerusalén, que también proféticamente, ojo con eso, es muy importante, Segunda de Reyes capítulo 23, verso 27, dice que el Eterno iba a desechar finalmente a Jerusalén. Y que una vez desechada, por supuesto, basado en la profecía y en la venida del Mesías y en el nuevo pacto, iba a renacer una Jerusalén celestial. Pero lo que vamos es de que estos, haciendo uso de la profecía ya cumplida, anterior, le llaman profecía cumplida, otros falsos le llaman dobles cumplimientos, etc. Pero el punto es de que cuando regresan, incluso en la época del 47 al 48 y en la época del 67, no logran establecer a Jerusalén como la capital del nuevo Estado israelí. ¿Por qué? Porque la dividen. Era tanto el problema que tienen que decir en la ONU, aunque se les cede el derecho a haber dos estados, dice Jerusalén queda como una ciudad neutral. No es de nadie, ni de uno ni del otro. Esto era parte de la ruta, ¿verdad?, de paz que iban a llevar dentro del conflicto árabe-israelí. Y no habían logrado eso. En el 67, recuerden que hablamos del falso sonido de Tequía Gedolá, cuando finalmente un grupo de judíos sionistas suben al monte y tocan Tequía Gedolá en un Yom Kippur, lo que se conoce como la famosa guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días. Y justo en Yom Kippur, ellos hacen un toque falso diciendo que era un jubileo y diciendo que habían tocado Tequía Gedolá y que ya iba a venir el Mesías y que ya finalmente iba a venir el reino y que ya Jerusalén iba a pasar a ser la capital del Estado israelí. Y obviamente no ocurrió, ¿sí? Obviamente no ocurrió. Segunda de Reyes 23-27, para ser más exactos, ahí habla de que Jerusalén iba a ser desechada. Entonces, escúchenme bien porque eso es muy importante. Estamos hablando de la historia judía, israelí, de la historia de la humanidad, de la profecía bíblica, de lo que dijo el Mesías. Este monte que fue lanzado comenzó a subir. Y entonces, en el momento de empezar a declarar que ese monte ya está acá, es decir, arriba ya está en Israel, y que finalmente va a ser reconocida ahora sí como la capital, es decir, otra vez, en contra de lo que el Eterno finalmente designó, en contra de lo que Yeshua mismo dijo, que no iba a dar fruto, etcétera, que iba a ser el último tiempo, en contra de todo pronóstico y contra toda rebeldía, incluso engañando a todas las naciones, sobre todo a la cristiandad, que no son otra cosa que pues indoctos, solamente seguidores de doctrinas, seguidores de ritos romanos, fiestas paganas, etcétera, y que finalmente todo se iba a terminar en ecumenismo. Ahorita voy a poner el video de este individuo en donde habla incluso de ecumenismo. Dice el primer ministro israelí, dice que Jerusalén, fíjense, en contra de todo lo que hemos hablado de la Torah. Es decir, ellos dicen, nosotros somos y vamos a tomar nuestra tierra, pero todo bajo la política y todo bajo la judeidad sionista, porque nada han cumplido de la Torah. Una de las primeras cosas que dice la Torah es de que si son el pueblo verdadero, cuando entran en la tierra, lo primero que van a hacer es sacar toda la idolatría y todos los cultos extraños. Y se levanta el primer ministro israelí y dice, aquí saben que el status quo de la religión va a ser el mismo. Aquí son bienvenidas todas las religiones, los cristianos, los judíos y los musulmanes y todo, casi todo. Y obviamente, imagínense, si Tel Aviv está toda profanada, al rato Jerusalén va a ser igual de profanada. Por cierto, uno de los podríamos decir, beneficios en el caso de los musulmanes, aunque ya saben que es una religión y también tienen sus propios ritos, es al menos no permitir, ¿verdad?, el desfile gay de los degenerados en Jerusalén, contra toda oposición, y también de los judíos hasídicos.
Pero una vez que, imagínense, trasladen la embajada, trasladen la capital, Jerusalén va a ser ya de plano, ahora sí, la ciudad más perversa. No solamente por obviamente, pues, todo el embarre, ¿verdad?, gentil, sino especialmente, pues, por todo este movimiento degenerado. Ajá. Entonces, importante es que cuando escuchemos esto, que obviamente esto no significa todavía nada para el mundo, porque no es tampoco Donald Trump el que va a decir que va a ser la capital, pero sí estamos viendo cómo el sionismo se está moviendo, cómo está saliendo desde la silla oval, y cómo va a afectar, y cómo la ONU tiene que determinar en cuanto a esto, pero para nosotros, como creyentes, especialmente en Yeshua, por supuesto, y la profecía que él mencionó, lo que estamos viendo es la culminación de hecho, si esto se va a dar, por supuesto, ¿verdad?, en los próximos meses, va a ser la culminación de la profecía que mencionó Yeshua sobre la higuera. Cuando vean la higuera reverdecer, sabed que el verano está cerca, dice. Ya llega el tiempo. El próximo año, todo 2008, hasta, pues yo no sé el tiempo, pero solamente el Eterno sabe, pero la judeidad está esperando con ansias desde este mayo que pasó hasta el siguiente, por el asunto de la independencia, por el asunto de los 70 años y todo eso. Así que después de eso van a venir cosas muy interesantes en la profecía. Y déjenme decirles otra cosa también, porque a nivel geopolítica y a nivel de religión, evidentemente ahorita todo el mundo musulmán está enojado, está muy enojado, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensen nada más en esto. Cuando el Estado israelí finalmente se le conceda que Jerusalén ya completa, la ciudad antigua y la ciudad nueva, la ciudad moderna, sea la capital, ¿qué significa esto? Que el sionismo finalmente va a determinar qué van a hacer en esa tierra. Cuando se declare la capital, por supuesto, se va a declarar que es propiedad del sionismo. Y esto significa que ellos van a determinar, por supuesto, lo que se ha estado esperando desde hace 70 años. Tomar por completo el monte del templo y destruir tanto la mezquita que está ahí, la mezquita más importante del mundo musulmán, y sobre todo, por supuesto, el domo de la roca, en donde está la famosa roca donde Ismael iba a ser sacrificado según el Corán. ¿Qué significa esto, amados hermanos? ¿Qué significa esto? Significa el inicio del fin. Significa que va a tronar todo. Significa, por supuesto, que las bombas atómicas, nucleares y termonucleares y de todo tipo van a empezar a ser lanzadas. Es que no puede pasar otra cosa. Y esto lo dice Apocalipsis, dice que viene la gran guerra final. Es decir, los próximos meses, cuando empecemos a ver cómo se van dando las cosas, si esto pasa a la ONU, si esto no se queda solamente en un dicho de este títere del sionismo, ¿verdad?, y todos sus intereses geopolíticos, por supuesto racistas, no es otra cosa que una copia chafa, ¿verdad?, del sionismo judío, ¿verdad? Cuando se pronunció respecto al famoso muro, ven cómo Netanyahu aplaudió aquí, ¿verdad?, el muro que quieren hacer aquí en México. Y muchas de esas cosas, es decir, una cosa es lo que muestra en la cristiandad y una cosa es lo que muestra en alguna política interior en Estados Unidos. Eso es muy diferente. La política interior que maneja y todas las cosas que sí él ha denunciado y ha echado atrás proyectos que tenían que ver con corrupción, con lavado de dinero y un montón de cosas en Estados Unidos, muchos lo aplauden y dicen está bien. Pero lo que no se dan cuenta, por supuesto, es lo que la profecía está hablando respecto a su papel que juega como todavía potencia mundial, ¿verdad?
y el movimiento que pueden hacer en la ONU. ¿Sí? Entonces, importante es esto, saber qué es la higuera, quiénes son la higuera, saber que esa Jerusalén fue movida, ese monte fue lanzado a las naciones, pero están queriendo recuperar. Saber que es el gran engaño, por supuesto, de los últimos tiempos. Toda la cristiandad, bueno, la gran mayoría de la cristiandad, podría decir, porque yo en la cristiandad no escuché otra cosa diferente, al menos en todos los lugares donde estuve, no escuché otra cosa diferente que bendecir, dicen ellos, al pueblo judío o al pueblo de Israel. Porque están esperando bendición. Ellos, por supuesto, es conveniencia, ¿verdad? Pero para ellos, engañados, ahora sí que trágicamente por el dispensacionalismo, creyendo que la higuera es el pueblo del Todopoderoso. Imagínense nada más, es una de las cosas, ¿verdad?, más inverosímiles. Es difícil de creer que un cristiano, por un lado, diga que es la novia de Cristo, que es el Israel espiritual, que es el pueblo de Dios, que es no sé qué, y por otro lado dice que el pueblo de Dios es el pueblo judío. Entonces la pregunta es, a ver, espérame, entonces, ¿quién es el pueblo? Dime, que aquí hay un problema, ¿verdad?, severo, disonancia cognitiva severa. ¿Quién es el pueblo? ¿Eres tú el pueblo o son ellos el pueblo? Ya hablamos la clase pasada justamente que salen con sus herejías de que, bueno, es que ellos son el pueblo físico y nosotros somos el pueblo espiritual, dicen ellos, el Israel espiritual. Herejía. Ni puede haber sustitución, ni puede haber dos pueblos. Y ya saben, el gran brazo judío-sionista en la cristiandad, que es el mesianismo. El mesianismo y el efraimismo son dos brazos del sionismo fuertemente construidos, poderosamente atractivos para la cristiandad, pro-sionistas que se quieren llevar, ya saben, esto es un sistema, ¿verdad? Sí, judaizante, viene la mutilación, viene la judaización, se los quieren llevar al Negev, los hacen pro-israelíes, les cuelgan los tzitziot, les ponen la kipá, les ponen el talí, o sea, los judaizan, y a los que no, al menos los hacen Benei Noach, y a los otros los hacen cabalistas, y una serie y una cantidad de cualquier cosa. Están los místicos de Breslov, están, ¿verdad?, los de Chabad, otros místicos, están los otros ortodoxim, están los reformim, están los ultraconservadores, los ultraortodoxos, están los conservadores, los reconstruccionistas, están cualquier cantidad. El engaño de los últimos tiempos, tiene que ver con esto. Ahora, para hablar rápidamente de Jerusalén, ¿qué es esto? ¿Dónde viene esta ciudad? ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Verdad? La primera vez que aparece la ciudad de Jerusalén, cuando van a conquistar la tierra en el libro de Josué, es cuando es conquistada por Josué. Después de ir, por supuesto, ellos entran por Jericó, después se van sobre Jai, después se van sobre Gilgal, después se acercan a Jerusalén, la conquistan, pero los habitantes que eran los jebuseos no los echan fuera, se quedan ahí. Después le toca, finalmente cuando llega la tribu de Judá y toma posesión ese lugar, dice que luchan contra ellos, la conquistan otra vez, pero no sacan a los jebuseos. Hasta la época de Samuel, finalmente llega David y conquista la ciudad de los jebuseos, ya reconocida obviamente, anticipándose, por supuesto, los libros, a que el nombre finalmente iba a ser reconocido como ciudad de paz, Jerusalén. Finalmente David la conquista y echa fuera los habitantes, dice que el monte Sión, lo hace su castillo, conquista Jerusalén y se vuelve finalmente la capital del reino, la ciudad del gran rey y la capital del reino. ¿Y qué pasa en la capital del reino? Se vislumbra, y eso es muy importante, la vida de David y el gesto de David
espiritual que él tiene sobre el tabernáculo que él levantó, cuando va y trae la presencia divina que está en Shiloh y la trae a Jerusalén y levanta un tabernáculo y mete ahí la presencia divina y se pone el efod y pone a sus hijos de servidores del Eterno y se ponen todos como ministros. Eso es lo que hace grande a Jerusalén. Cuando secunda el Eterno esta acción de David, entonces el Eterno cumple lo que le dijo a Moisés: cuando yo elija de entre tus tribus la ciudad que voy a elegir. Es por eso que ahí secunda, y es por eso que dice David: te voy a construir un templo, y dice el Eterno: no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo, pero está concedido. Y entonces lo levanta. ¿Y qué pasa con ese templo en la posteridad de Salomón? Profanación. Cualquier cantidad de idolatría, de pecado, de transgresión. Se casa con las hijas de los reyes alrededor, hacen pactos, ellas meten idolatría, etcétera, etcétera. Pasan los siglos, los levitas corrompidos terminan adorando en el solsticio de invierno, en la salida, en el inicio del invierno, el solsticio, cuando entra la luz del sol, ¿verdad? Dice que ponían sus espaldas en contra del templo y adoraban, endechaban a Tamuz también. Las mujeres y los ministros endechaban a Tamuz, adoraban. Vamos, pues celebraban la Navidad, el culto pagano del divino niño. A Tamuz y a la reina del... Es el mismo culto, es de veras increíble, el mismo culto. Y los grandes pecados, y vamos otra vez, y quiero que vayamos a especialmente Segunda de Reyes, porque esto ya fue el fin decretado, porque en la época de Josías, con todo y lo que Josías hizo, con todo y las reformas, con todo y de regreso al servicio y todo lo demás, los pecados quedaron ahí. Vean todo lo que habían hecho. Por ejemplo, en el 23:13 dice, en el 12 dice que derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, de los reyes de Judá. Habían hecho los altares que habían hecho Manasés. Manasés fue el rey que le pesó más a Israel y a Judá. Manasés fue el peor rey, el que hizo cualquier cantidad de abominaciones. Y aunque Josías hizo destrucción de todo esto, dicen, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Vean quién levantó estas idolatrías. Fíjense nada más. Salomón, de ahí Salomón es donde viene el sello de Salomón. Fíjense que en la historia y en la Kabbalah y toda la judeidad, en realidad el sello de Salomón se lo atribuyeron después a la estrella de David, pero la estrella de David no es esa. La estrella de David, según la Kabbalah, es un pentagrama, pero el hexagrama era un sello de brujería de Salomón, era el hexagrama, ese sello que plasmaron en la bandera sionista, y es la estrella de estos dioses, la estrella de Quemos, dice en los profetas. Vuestra estrella, dice, vuestro ídolo, la estrella de Refán también. Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, a Quemos, a Milcom. Fíjense nada más. Se cae el tabernáculo que David había levantado. Y viene cualquier cantidad de pecados, unos reyes hacen lo bueno, otros lo malo, pero todo en realidad va en decadencia. Y aquí se habla de toda esta idolatría, pero aunque Josías hace todo lo posible, vean lo que dice en el 27. Desde el 26, aunque no hubo otro rey, dice, que se convirtiera, que volviera al Eterno como él, dice. Con todo esto, dice en el 26, Segunda de Reyes 23, 26, con todo esto el Eterno no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado.
Y dijo el Eterno, también voy a quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Y que dice, desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y la casa, el templo, de la cual había yo dicho, mi nombre está allí. Punto. Palabras del Todopoderoso. Dijo, voy a desechar a Judá, también como a Israel, y voy a desechar a esta ciudad que yo había escogido. Cuando viene Yeshua y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados, lo que está diciendo es, caíste. ¿Cuántas veces quise, dice, recogerte como la gallina junta sus polluelos, dice, y no quisiste? Quedarás, dice, sola, vendrán los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Eterno dijo, voy a desechar, fíjense, Él había escogido. En la Torah dice, en el lugar que yo escogiere, ahí vas a poner mi presencia. Ahí estará. David lo hace, levanta el tabernáculo, ese es el sello de la elección, pero después del pecado y todo lo demás, dice, voy a desechar esta ciudad que yo había escogido. Sí, Él la escogió, no hay duda, la Torah lo dice, en los libros de las crónicas y en los libros lo dice, el Eterno la escogió, la secundó, la afirmó, pero después dijo, por el pecado la voy a desechar, yo la había escogido. Y ahí dice, aprobó poner su casa, Bet, entre comillas, templo, dice, y ahí va a estar mi presencia, mi nombre, dice, mi autoridad ahí va a estar. Pero ¿qué pasa cuando viene el Mesías? Dice, se acabó, se acabó. Todavía le dan tiempo, el tiempo de Israel hasta el año 70, si no hacen teshuvá, si no escuchan el mensaje, si no vuelven al Eterno, si no enderezan sus caminos, si no todo lo demás, dice, esta ciudad, adiós templo, adiós ciudad, destrucción, adiós ministros, se acabó, queda desechada, porque el Eterno ya había elegido con la obra del Mesías a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén de arriba, la celestial, la de millares de ángeles, la de los santos profetas, la de los santos de todos los tiempos, verdaderos Kedoshim. Y entonces por eso dice, esto se ha convertido en una higuera y un monte desechado, lánzalo a las naciones. Y una de las cosas más increíbles que todavía, y sobre todo ridículo para la teología esta enferma, ¿verdad?, preterista, que dicen que ya pasó todo y que ya se cumplió y que ya no hay nada, que todo lo de ahora es casualidad y que todo es perfecto, que ya es eterno, que ya no se ocupa profecía ni nada. Es una, de veras, es una idiotez. Perdónenme, pero no sé por qué se ha negado, se ha ido al extremo cosas tan locas. Pero es muy claro que todavía continúa el pecado, continúa la muerte, continúa el engaño, continúa la mentira, que nadie es perfecto, que todos vamos a proseguir a la meta, que todos tenemos que avanzar, que tenemos que tener la esperanza, y que finalmente Yeshua habló del tiempo profético de las naciones, y que ha pasado todo este tiempo que Jerusalén ha sido pisoteada por todas las naciones, por todo este tiempo, y sobre todo que otra vez la higuera está reverdeciendo y que volvió a aparecer sus ramas y empieza, ¿verdad?, Jerusalén a regresar, la Jerusalén terrenal. Y finalmente lo que está diciendo pues este hombre, que es solamente un títere del sistema y finalmente un instrumento también, sí, del Eterno, para llevar al cumplimiento de la gran mentira, el gran engaño para todos aquellos que aman la mentira, que los tiempos se están cumpliendo. No es otra cosa, ¿no? Esto, imagínense, si tú dices que ya todo es perfecto y todas esas mentiras, todo este engaño y todo este montaje, ¿qué es? Por otro lado, tampoco te puedes ir al futurismo y empezar a decir que otro templo, ya saben, todo el sacrilegio y todo lo que ya hemos hablado, todas esas mentiras de un futuro, y tú dices, tampoco. Si ya somos templo de la presencia divina, si el Mesías ya levantó él es la piedra principal y todo lo demás, la presencia divina con nosotros desde Shavuot, Pentecostés. Y Yeshua habla, ¿verdad?, referente a las naciones, y Jerusalén será pisoteada, porque él claramente dices a este monte, vámonos para afuera. Entonces lo que pasa es de que aquel monte se fue hacia afuera.
y se fue a todas las naciones. Y cuando empiezan a regresar y empieza la higuera a reverdecer, esta es la señal clara. Pero ya están ahí y se han metido y están de regreso y queriendo o no, están ahí. Pero no habían hecho y no han alcanzado que sea otra vez esa Jerusalén terrenal la capital importante. De esta manera, cuando sale de los labios de este títere del sionismo, ¿verdad? Ahora sí que mandadero de Kushner y todo el lobby judío sionista, para que lance esta propuesta y que el primer ministro le diga a todas las naciones, miren lo que ha dicho Trump, todos hagan lo mismo para que venga la paz y para que sea Jerusalén lo que siga siendo, el status quo no lo va a dejar, una ciudad ecuménica. Qué interesante. Voy a poner el video para que lo podamos ver, los que no lo han visto. Solamente lo voy a poder retransmitir en YouTube. No puedo jalar los demás sistemas para que vean. No sé si lo van a escuchar. Voy a abrir el sonido de... En WiseIQ creo que no van a escuchar. Voy a abrir el sonido del escritorio en Facebook. Al menos los que saben inglés lo van a escuchar. Pero voy a poner este video y vean. Algunos ya lo vieron, otros a lo mejor no. Voy a tratar de ponerlo aquí en YouTube para que vean lo que dice el primer ministro israelí. ¿Sí? Independientemente del poco peso que todavía como primer mandatario estadounidense dijo, pero que esto pueda tomar relevancia hacia la ONU. No sé cuántos meses va a llevar esto, hacer una asamblea y todo lo demás, y las votaciones y todo lo demás, pero el video, si lo van a ver, está traducido, así que no va a haber problema. Ajá. A ver, vamos a poner aquí a transmitir, vamos a poner la pantalla, capturar, ahí está, capturar pantalla. Órale, ahí está. Vamos a ponerlo, lo van a ver en YouTube. Ahí va. A ver, vamos a subirle aquí el volumen, pero espero que vean sin problema la imagen en la traducción. A ver, creo que no se ve. Ahí está. A ver, déjenme mover la pantalla porque creo que hay un problema aquí con... A ver, permítanme un poquito a fin de que se pueda ver bien. Ahí está, creo que ahí se ve bien. Bueno. ¿Sí se ve? Ok, ahí va. Vamos a ponerlo y ahí está también la traducción. Vean lo que dice. Bueno, quiero detenerme un poquito porque esa es de las cosas que yo cuando leí dije, no puede ser. Por supuesto que la gente que crea esto, la gente que vea esto y diga, wow, es la gente más engañada del planeta. Vean lo que dice el tipo. Aquí fue donde estuvieron nuestros templos, desde donde gobernaron nuestros reyes y donde nuestros profetas pregonaron. Si estuviera Yeshua, vean lo que Yeshua les dijo a los fariseos, a los sionistas de aquella época. Les diría lo mismo. Con lo que ustedes están diciendo, dice, lo único que hacen es dar testimonio de quiénes son los descendientes de los mismos que hicieron que los templos cayeran, los descendientes de los mismos reyes que se profanaron, y los descendientes de los mismos que persiguieron a los profetas que pregonaban. ¿A poco no?
Miren, yo no sé, pero cuando yo nomás pienso en la cristiandad así de veras tan, verdad, es que se me hace increíble. Que ven esto y dicen, wow, la profecía, y aquí están los judíos, sí, los hijos de los profetas, y aquí están los reyes, y verdad, la Torá y Moisés, y de veras, y tú dices, no es posible que no puedan ver que hasta el mismo Yeshua, cuando habló de la higuera y dijo, con eso ustedes mismos dan testimonio de que ustedes fueron los que mataron a los profetas. Ay, sí hablan de los sepulcros, de los profetas pregonaron, nuestros reyes de Israel, nuestros templos, pues ustedes fueron los culpables de todas las generaciones. Por eso Yeshua menciona desde la sangre derramada de Abel hasta la sangre derramada de Zacarías, cerca del altar, dice. ¿Qué les parece? Bueno, vean nada más la falsedad. Vamos a seguir viendo. Y bueno, una que otra herejía, otra que otra mentirotas, ¿verdad? Pero vean, vean lo que dice aquí. Profundamente agradecidos al presidente por esta decisión justa y llena de coraje, ponen en esa traducción. Fíjense nada más qué cosa más tremenda. ¿Por qué? Porque aquí es donde la cristiandad y la judeidad y los mesiánicos y los efraimitas y todos estos, ¿verdad?, engañados por la doctrina de Shabbatai Zvi y de Herzl, no hilan, de veras, no hilan para nada el gran engaño. O sea, cómo el primer ministro israelí tiene que agradecer a un mortal empresario, dueño de casinos, y cuyos amistades, ¿verdad?, están en la mafia, en Chicago y en otros lugares en Estados Unidos, agradeciéndole y teniéndolo como autoridad para esperar lo que en teoría deberían esperar del Eterno y no de un hombre. Y de un hombre con las características de Donald Trump. ¿Me entienden? Es una cosa de veras vergonzosa. Digo, cualquiera diría, qué vergüenza, ¿cómo este hombre está diciendo eso? Digo, si yo fuera sionista y si yo fuera judío, yo fuera mesiánico y esas cosas, yo diría, ¿para qué te atreves a decir eso? Al contrario, debería de decir, al menos como en la época, porque por otro lado están los cristianos prosionistas también, que dicen que Donald Trump no es otra cosa que el segundo Ciro que va a hacer regresar a los judíos. Entonces, imagínense, aquí nunca van a escuchar aquí que digan, estamos profundamente agradecidos con el Eterno que está usando a personas como Donald Trump. No. Ni tampoco van a ver que aquí diga el tipo, aquí está pasando lo que Yeshua de Nazaret dijo, y nada. Al contrario, a Yeshua lo omite, a la Torá la omite, nada más usa lo que le conviene, que la capital de Israel por 3,000 años y que la capital del Estado judío. Después de ese Estado judío que también es otra gran mentira, no es Estado judío, es Estado israelí, sionista, pero el judaísmo jamás ha dicho que es un Estado judío. Entonces, vean nada más, y bueno, la gente se traga todas esas cosas, pues. Vamos a seguir. Y aquí viene, obviamente, la gran invitación.
invito a todas las naciones del mundo a que se unan a lo que ha dicho Donald Trump para reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, moviendo sus embajadas hacia acá. ¿Se dan cuenta? Otra vez la higuera, la Jerusalén que fue lanzada, el monte que fue lanzado a las naciones está subiendo, ya le falta el último escalón, ya está lanzando aquí Netanyahu, por supuesto, preparando el camino, Donald Trump, ¿verdad? Por supuesto, Kushner y toda la compañía, el lobby judío y todo lo que está pasando, ¿verdad? Allá en Manhattan, los dineros, etcétera, etcétera, sosteniendo todavía para que salga de allá, sosteniendo todavía el dólar, incluso hasta eso. Todavía le están estirando el tiempo al dólar para que ellos hagan y deshagan y muevan, y porque es una gran influencia, por supuesto, todavía esta bestia de que habla Apocalipsis, por cierto, hablando, ¿verdad?, de una hegemonía mundial, todavía tiene esta capacidad. Entonces, ya está el primer ministro israelí, ahí está, haciendo uso, como les dije al principio, ahora sí que de forma estrujante, como si no tuviera otra oportunidad, yéndose a las naciones diciendo: es el momento, es la hora, y ya tenemos que aprovechar este momento, todas las naciones tienen que hacerlo, porque es el momento. Ahí está, en contubernio, así es como dice Jimena, ¿verdad? La bestia representada por Donald Trump, por supuesto, la potencia, y el falso profeta, o los falsos profetas, de hecho se le llamó así a Herzl, el profeta moderno de Israel, claro, falso profeta, y esa es la falsa profecía de todos estos que han venido hasta este individuo que está aquí. Y evidentemente pues esto es algo importante en la profecía que mencionó Yeshua. Vamos a terminarlo de ver. Y eso es lo que les mencionaba también, dice el status quo religioso, dice de los lugares santos, hágame el favor, los lugares santos. ¿Se imaginan el pueblo de Israel en la época de los jueces con un líder como diciendo los lugares santos de los patriarcas, con una cantidad de profanación, ecumenismo, idolatría? Y ¿se dan cuenta? O sea, este tipo, por supuesto, no sabe nada de Torah, o la ignora, o está en contra de, sabe lo que le conviene. Pero vean lo que dice: no va a cambiar nada respecto a eso. Pasen sus embajadas para acá, acéptenla como la capital, y todo lo demás va a seguir igual. El ecumenismo, pueden venir aquí judíos, pueden aquí venir cristianos, musulmanes, obviamente después va a decir la comunidad gay bienvenida, aquí puede ser la capital del mundo gay, va a decir todo esto, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Ahora, él ha mencionado el asunto de la paz, y ya hemos estudiado esto, porque Shaul de Tarso también menciona esto, dice: cuando digan paz y seguridad, o paz y prosperidad, imagínense que ya finalmente esto lo trasladen a la ONU, a la Asamblea, con votación, lo aprueben, y digan: ahora sí va a venir la paz. En realidad va a venir el día de la ira, va a venir porque ya esto va a ser una cosa que pues ya Apocalipsis lo dice, el Mesías lo dice, y no hay ninguna duda que esto va a traer un detonante, aunque él diga con los pueblos árabes y la paz, con los palestinos, obviamente no, los palestinos están ardiendo de ira, todo el mundo musulmán está ardiendo de ira. Lo que están diciendo estos tipos cuando digan capital de Jerusalén y es tierra de ellos, se acabó la mezquita, porque ahí está Al-Aqsa, es una de las mezquitas más sagradas del Islam.
Al-Aqsa, y a un lado ahí obviamente, porque algunos creen incluso que el templo realmente estaba en donde está la mezquita más importante ahí en Jerusalén, del mundo musulmán. Y ahorita los casi 2.000 millones de musulmanes están así como que a ver qué vas a hacer, porque entonces se viene lo peor. Es una cosa que es importante en la profecía. Sigue diciendo: ¿qué les parece? El pueblo judío le estará, dice, siempre agradece, así como que, ahora, ¿en qué tono hablan, verdad? Como si estos tipos hablaran de, que en el futuro y que todas esas cosas, así como si de veras. Y bueno, parte de la mafia, encontré esta página por ahí que decía, verdad, y aquí está el yerno, vean, Jared Kushner. Ajá. Y parte de los movimientos aquí, la mafia como está, el consejero obviamente es del títere, ¿verdad? Donald Trump, y obviamente él como pues es la consentida, la Ivanka, pues obviamente, ¿verdad? Todo lo que dicta ahí, lo que dice, pues aquel, por supuesto dice sí, claro que sí. Entonces, bueno, pues ahí está este asunto, y ahí está esta declaración que pues definitivamente va a llevar a un punto muy interesante en estas fechas, sobre lo que está a punto de acontecer, por supuesto, en el mundo y la profecía. Y pues no hay ninguna duda, o sea, para los que han preguntado, para los que me han dicho qué se opina, qué hay, qué está pasando, ¿verdad? Esto que ahorita la cristiandad, sobre todo los mesiánicos, es una cosa bárbara. Mesiánicos, efraimitas. ¡Wow! Trump, ahora sí, que el Ciro de esta época, que ahora sí va a venir, y que no sé qué, y que Jerusalén y el templo, y ya están listos los levitas. Ya, como hablaba, decía mi esposa ayer, ¿verdad? Que estábamos platicando con los hermanos Castrejón. Ya tienen la vaca, bueno, la vaca ya, yo creo que ya es la hija de la vaca o la nieta, porque ya la tienen desde hace 40 años, creo, la vaca la sana. Ya, pues ya está todo listo, ¿verdad? Ya están los levitas, ya están los instrumentos, ya están las piedras para el templo, dicen que ya está guardado todo y que no sé qué y no sé cuánto. Pero, ¿saben qué? Este tipo, una vez más, está diciendo lo que han dicho otros antes. Y es que cuando digan paz y seguridad, no crean que va a ser un paz y seguridad y ya, sino que han estado diciendo ya desde hace 70 años, traer la paz al mundo, y traer la paz, y traer la paz, y viene el Mesías, y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Sí? Entonces, es de veras vergonzoso como no solamente los cristianos porque están dispensacionalizados, pero el mundo mesiánico y el mundo efraimita, judiólatras, de el hermano mayor, según, de la casa de Judá, según, y de la higuera que le llaman Israel, y que dicen que ya llegó el tiempo. Así que aliyá falsa, dice por acá, así es, Israel falso, etcétera, profecía falsa, todo reconstruido. Y no pueden hilar que es el engaño de los últimos tiempos también. Parte de todo eso con la cristiandad, por supuesto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, esta declaración, por supuesto, es absolutamente tóxica para todas las relaciones diplomáticas en el Medio Oriente, en todo el mundo musulmán, en todo lo que pasa en el cercano Oriente, pero pues no significa todavía nada hasta que, secundado por este gran masón también, Netanyahu, pues finalmente sea llevada a la ONU, y cuando veamos finalmente que entonces la ONU y todas las naciones voten, ¿verdad? Y digan sí por la paz y la prosperidad. En otras traducciones realmente la palabra prosperidad o seguridad la traducen como prosperidad.
entonces viene la destrucción repentina. ¿Cuánto tiempo falta? No sabemos, pero en los próximos meses seguramente se van a ir desenlazando todas las reacciones. Por supuesto, también es una especie de prueba para el mundo musulmán, todos los países, no solamente los árabes, porque también hay un gran problema hoy día entre el mundo musulmán, ¿verdad?, con las dos grandes sectas o divisiones que existen y sus ramificaciones y todo lo que pasa, ¿verdad? Unas conservadoras, otras radicales, otras aceptan, otras no. Es como la judeidad, lo mismo. También se van a levantar los de Neturei Karta, los hasídicos, los ultraortodoxos, y van a decir, no, estás loco, ese es hereje, ese es falso. Sí, ahí, así es, así como los chiitas y los sunitas en el mundo musulmán, en la judeidad también están los ultraortodoxos y están los reformistas. Y también va a venir la retórica, ¿verdad?, de los ultraortodoxos, y van a decir que esta es la locura más grande. Por supuesto, en la judeidad son más, podríamos decir, más mesurados, tienen más cordura. En la judeidad ultraortodoxa al menos dicen, espérame, primero tiene que salir el Mesías y ya luego todo lo demás. Pero así como han procedido estos tipos desde hace 100 años, más de 100 años, desde Herzl para acá, entonces lo que dicen, estos tipos están locos, ¿verdad? Esos ya son el Mesías a sí mismo. Y obviamente, y una vez más, como lo hemos dicho, no es otra cosa que la higuera que después de que ya se vieron sus vástagos, sus pimpollos, sus retoños, sus hojas que empiezan a reverdecer desde hace más de 70 años, y esa Jerusalén que fue lanzada al monte, la Jerusalén terrenal, está otra vez subiendo y a punto de ser capital, aunque obviamente reconocida por las naciones. Otra vez, no es otra cosa que lo que faltaba para que esta higuera finalmente aparezca con todo su esplendor, con todo su esplendor. Porque después de esto, y después de que finalmente esto se firme y se vote, viene el fin, ¿verdad? Y dice Mashiach que va a venir repentino, como un azote en toda la tierra, ¿sí? Así que es cuestión de algunos meses próximos para empezar a ver cómo se va desenlazando esto, las reacciones, la ONU, las naciones. Ahorita las naciones también todas están sumidas en sus propios problemas, ¿verdad? Al final yo creo que va a ser muy fácil, por todo el movimiento tecnócrata a nivel mundial y todos los movimientos geopolíticos, pues seguramente votar a favor, y está bien, ¿sabe?, porque todo el sionismo está metido en todos lados. Por ejemplo, en México es un estado totalmente sitiado por los tecnócratas corruptos, vendidos al narco, manipulados. Ya estamos casi a un paso de estado de sitio. Va a haber imposición el próximo año, va a ser una cosa también aquí tremenda. Ya estamos anticipando y viendo cómo va a ocurrir las cosas aquí en México, pero México es un país lamebotas del sionismo. Aquí están metidos, ¿verdad? En Polanco, y hay gente importante y manejan el gobierno, y ahí están todos en la política. Ustedes vean los apellidos, ¿verdad? Están los apellidos Meyer, están los apellidos pues todos estos, Videgaray, todos esos son prosionistas y todos parte de lo mismo, ¿verdad? Todos son sionistas, descendientes de los mismos. Entonces, yo no sé en otros países, pero al menos aquí en México, este voto se lo darían al Estado israelí, y yo creo que en México ya contarían con un voto. Estados Unidos, por supuesto, y otros países de Sudamérica también vendidos al sionismo, la gran mayoría. Entonces, ahí está, pues cómo se ha postulado este individuo y todo lo que significa para lo que el Mesías ya mencionó. Y quiero concluir con lo que leemos en Mevaser Luca. Vamos a capítulo 21 de Lucas, que por cierto Luca menciona con un poco de mejor claridad los mismos eventos que se mencionan en Mateo 24 y Marcos 13. En Lucas 21 se entienden mucho mejor,
¿verdad? Este proceso para Israel y para las naciones, ¿sí? Pero solamente quiero que vayamos especialmente a este 24, verso 24, porque todo esto lo que pasó en el sitio, ¿verdad?, romano a Jerusalén en el año 70, finalmente ahí se acabó. Es lo que Yeshua dijo, que iba a venir el día de la venganza, para Israel, por supuesto, para Israel, porque todo ocurrió para ellos. Pero una vez que ocurrió todo eso, vean, Jerusalén rodeada de ejércitos, esos son los romanos. La destrucción de Jerusalén estaba cerca, y se ha llegado, le llegó en su tiempo, ya estaba determinado. Otra vez, Segunda de Reyes 23, 27, dice que el Eterno iba a desechar a Jerusalén, y iba a llegar este momento. Dice: los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella. Año 66, Shimón de Jerusalén, conocido como el sucesor de Jacob, toma a todos los creyentes en Yeshua y cruzan el Jordán, se van tras Jordania a vivir del otro lado, a lo que hoy día es Petra. Se escondieron por el sitio romano, porque esos días son días de retribución, de pago, de venganza, lo que se conoce como la gran tribulación, para, y aquí Lucas lo dice muy claramente, para ese pueblo, en palabras de Yeshua, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, referente, por supuesto, al fin de Jerusalén. Segunda de Reyes 23, 27. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ira sobre este. ¿Se dan cuenta? No sobre toda la tierra, ¿sí? Sobre este pueblo. Ahí está exclusivamente hablando del fin de Jerusalén, de su liderazgo, de finalmente la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Caerán a filo de espada y serán llevados. Este monte, dice: si dijeres a este monte, quítate y échate a las naciones, a la mar, es a las aguas, las naciones, los pueblos, fueron llevados a las naciones. Sí, a las naciones. Ojo con esto, porque muchos han querido rebatir esto y dicen: no, los romanos no se llevaban esclavos a nadie, no se fueron de esclavos, no es tiempo de esclavitud, dice, no, es un engaño. No fueron llevados esclavos. Los romanos no acostumbraban a llevarse esclavos y a Roma o a algún lugar. Dice: a todas las naciones. Esta es otra de las profecías que asombran y a cualquiera, futuristas y preteristas y todos los cistas, ¿verdad?, antibíblicos, es muy claro de ver. Entre todas las naciones, esa montaña fue esparcida. Y llega el momento en donde, como higuera o como montaña, vuelve a querer tomar su lugar. Pero mientras pasa esto, y son llevados a todas las naciones, dice: Jerusalén será pisoteada por los gentiles, ahí está, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué les parece? Ya hemos hablado de la edad de las naciones, Melohaoim. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por la simiente que es el Mesías. Pero también cuando se lleva el mensaje, dice: el que sea oveja, el que tenga sed, el que oiga, el que escuche, el que obedezca, ese será salvo. Pero no quiere decir que todas las naciones, porque finalmente son gentiles, son naciones paganas. Entonces solamente los que se convierten al Todopoderoso por medio del Mesías y andan a los mandamientos, como dice Apocalipsis, tienen el Mesías y tienen la Torá, esos son Israel. Pero mientras tanto, ahí están las naciones gentiles, que su tiempo son 2000 años. Esto ya lo hemos estudiado antes. Los 6000 años están divididos en 3 edades: la edad del caos, que viene desde Adán hasta Noah, destrucción, después, y bueno, hasta Abraham finalmente. De Abraham es llamado toda la descendencia de Abraham, 2000 años, hasta el Mesías, y de ahí toda la multitud o Melohaoim, el tiempo de las naciones, 2000 años, hasta que el Mesías regrese. Porque dice que cuando finalmente estos que estén en las naciones se levantan otra vez la higuera y reverdece, y
después de ser pisoteada por los gentiles, la edad de los gentiles, entonces va a venir el tiempo del fin. Y aquí es donde viene lo que ya ha estado ocurriendo también años cercanos antes de hoy. Señales en el sol, la luna, las estrellas, en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar, de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya hemos hablado de esto, hemos hablado de la señal del Hijo del Hombre, de los tiempos. Bueno, cada vez estamos más cerca. Yo sé que hay que me preguntan, hermano, ¿cuánto tiempo, cuántos años? Yo les he dicho, no sabemos. Del día a la hora nadie sabe. Lo único, ni la Biblia habla de fechas. La profecía no, el Mesías no habla de fechas. Lo único que se dice es, cuando vean las señales, cuando vean esto, cuando vean lo otro, cuando vean la higuera, es que el tiempo está cerca. Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. Aquí está. Cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y habla de la higuera, cuando vean la higuera, y es decir, Yeshua cuando ora por sus discípulos, dice que ora también por los que han de creer después de ellos. Vean todos los que han creído después de ellos, y también Él deja instrucciones para todos los que habíamos de creer después de ellos hasta el día de hoy. ¿Qué nos queda? Nos queda solamente permanecer, seguir gozosos, seguir esperando, seguir firmes, no que lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos a la meta, sigamos guardando los mandamientos, justicia, misericordia, amor al prójimo, sigamos guardando Shabbat, sigamos las festividades, gocémonos mientras el tiempo nos quede, santidad, exaltación, tefilá, comunión con los kedoshim. En la medida que hay oportunidad, yo les he dicho, algún momento no vamos a saber en qué momento nos vamos a poder reunir más. Las señales, las cosas que están pasando es clave, todo esto hay que entenderlo, hay que verlo no como el hombre, sino como el Mesías lo dijo, no como el especiacionalismo, sino como el Mesías lo dijo, no como la Kabbalah, no como, ¿verdad?, el judaísmo, no como el sionismo, no, sino como el Mesías lo dijo. Entonces, gocémonos y alegrémonos, porque el tiempo, por supuesto, es valioso, va avanzando y nos vamos acercando, pero mientras tanto, gocémonos, alegrémonos, como familia, como creyentes. Oramos para que si el próximo Pesaj el Padre nos siga dando vida y pone todo bien, por ejemplo, nos gozamos con los hermanos en Costa Rica, que estaremos con ellos. Antes con los que estemos antes, después de eso con los que estemos después, pero todo sirviendo al Creador y viendo las cosas como espectadores, porque eso nos enseñó Yeshua. Cuando vean, estén listos, cuando vean, cuando miren la señal. Y esto que estamos viendo ahí en la pantalla, esta es la señal. La Jerusalén terrenal que está regresando y que puede ser reconocida por todas las naciones. Entonces la higuera finalmente ha reverdecido y el tiempo está cada vez más cerca. Mientras tanto, todo lo que sea de aquí abajo, lo terrenal y todo lo que podamos aprovechar, aprovechémoslo para el Creador, para el servicio, para exaltarlo a Él, ¿verdad? Para exaltarlo a Él. Bien, y pues bueno, hay muchas cosas más que decir, por supuesto, pero quería solamente enfocarme especialmente en esta expresión y en lo que conlleva en estas fechas. Yo les recomiendo, por supuesto, para aquellos que lleguen a escuchar la grabación o los que nos están escuchando en vivo y todavía así como que a ver que está diciendo y no entiendo y no hilo, hay muchas clases en nuestra página que pueden visitar. Les recomiendo especialmente la serie Los usurpadores regresan, ¿sí? La clase Aliyá maldita también, el judaísmo, desviación de la fe o la separación de la fe, la señal de la higuera. Vean la clase La señal de la higuera también. También les recomiendo la clase que está en dos partes de Yeshua no fue fariseo, y también la otra clase que
se llama el reino del Mesías versus el reino judío fariseo rabínico. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí hay mucho material y muchas cosas que hemos hablado de esto ampliamente, y pues espero que pueda ser una aportación para ustedes, ¿sí? Ahí queda, y esperemos que ocurra en los próximos meses respecto a esta declaración, y los tiempos se acercan más rápido. Así que pues bueno, ahí está para todos aquellos que estaban preguntando respecto a esto, ¿no? Y obviamente van a empezar a escuchar en el YouTube, ¿verdad? Desde el cristianismo, desde el mesianismo, desde los efraimismos, de todos los sismos, aplausos, alabanzas a Trump y todas esas cosas. Bueno, ya ustedes determinarán qué es lo que está pasando con este asunto. Bueno, ahí está.